Entrevistamos a los protagonistas de la noticia. Con responsabilidad y objetividad, presentamos Punto de Vista. Con responsabilidad y objetividad, para analizar los eventos que definen el rumbo del país, presentamos Punto de Vista. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un placer saludarles desde la cabina azul de la poderosa radiocadena YSKL. En la mañana de este miércoles estamos para dar seguimiento a todo el trabajo que desarrolla la cartera de Hacienda, es el ente rector de todas las finanzas públicas. ¿Qué tal, Manuel Pacheco? Buenos días. Muy bien, Neri, buenos días a todos, iniciando Punto de Vista y vamos a conocer el trabajo que se realiza desde el Ministerio de Hacienda. Hoy está con nosotros su titular, Nelson Fuentes, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, ministro. Muy buenos días, Manuel. Muy buenos días, Neri. Ministro. Buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Espero pues que podamos platicar un rato y aclarar cualquier duda que tengamos en materia de finanzas. Muchas gracias, ministro, por comenzar su mañana aquí en la poderosa KL. Y bueno, uno de los más recientes trabajos que ha tenido ha sido la revisión y autorización para presentar ya el proyecto ante la Asamblea Legislativa del presupuesto para el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuáles fueron los criterios, ministro, para hacer como los ajustes necesarios en los distintos rubros? Bueno, realmente lo primero que hay que mencionar es, este es un presupuesto que lleva el mayor monto en los últimos 15 años, es el presupuesto más alto de los últimos 15 años, y adicionalmente, más allá de todo lo que se pueda mencionar, es el presupuesto que tiene mayor anticipación. En el 2015 se presentó un presupuesto en abril, en el 2018 se presentó un presupuesto en agosto. Entonces, realmente es el tiempo con mayor anticipación y eso es bueno porque justamente yo recuerdo cuando llegaron a visitarme los magistrados el año pasado y yo les insistía en que era importante que lo presentaran cuanto antes. Oportuno, sí. Sí, y eso creo que es bastante bueno porque eso le da mucha capacidad de reacción al Tribunal Supremo Electoral, ¿no? ¿Y permite esto una mayor organización? Yo creo que sí, sin duda alguna. Toda la parte comunicacional, que ahora digamos es distinta. Se hablaba de que no se le había dado los insumos necesarios para el tema de comunicación. Los recursos para, por ejemplo, radio, televisión, periódicos están disponibles. Y luego se decía que había que comunicar más a las personas, ¿verdad? Las personas que no votan. Entonces, ahora el mundo de las comunicaciones, ustedes saben bien, el tema de las redes es mucho más importante incluso que los medios televisivos, ¿no? Yo creo que todos somos importantes. Entonces, tiene razón, o son, abarcan, digamos, otros segmentos. Otros segmentos que probablemente no escuchen radio ni vean televisión. Sí, es probable, sí. Entonces, esos segmentos La radio en redes tiene sociales cobertura. Tienen mucha más cobertura que la televisión, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero sin duda alguna, la juventud poco escucha radio, la juventud poco escucha, digamos, los medios de comunicación tradicionales y buscan otros espacios, ¿no? Entonces yo creo que el Tribunal Supremo tendrá que hacer una labor intensa e interesante en la medida en que cómo lograr comunicar y hacer llegar esos mensajes a los jóvenes que no utilizan estos medios tradicionales. Pero hubo, por ejemplo, algunos recortes, fueron más de 10 millones de dólares en lo que se redujo el presupuesto, ministro, y como dice usted, a partir de 2015 hemos tenido transformaciones, a veces ellos hablan también de la inflación, de las innovaciones que llevará el proceso. Fíjese que hay que entender primero cuáles son las características generales de este proceso electoral, ¿no? Y en el 2012 teníamos por ley, se hablaba de que tenían que haber 450 electores por cada junta receptora de votos. Sí. Entonces eso daba un monto de presupuesto y las características, el formato de votación era por rostro,
marcas múltiples y candidatos no partidarios. Y en aquel momento los consejos municipales eran por bandera. En el 2015 se cambia, digamos, la cantidad de electores a 500, aumenta 50 electores. Y el formato de votación era por rostro, marcas múltiples, cruzado y candidatos no partidarios. Y en el 2018 eran 600 electores por las juntas receptoras de votos. Eso hacía que la cantidad de juntas receptoras de votos fueran disminuyendo en el tiempo y que los recursos se disminuyeran en la medida en que se necesitaban menos juntas, menos equipos, menos grupos, iban disminuyendo en el tiempo. Y en ese año, en el 2018, era por rostro, marcas múltiples, cruzado, candidatos no partidarios y eran por bandera los consejos municipales y consejos plurales. ¿Y qué pasa en el 2021? Ajá. Se dice que la cantidad de electores van a ser 700 por cada junta receptora de votos. Eso implica que del 2012 al 2021 la cantidad de juntas receptoras de votos eran 10.700 y pasan a ser 8.684. Es decir, hay una reducción sustantiva en el tiempo a lo largo de los años de la cantidad de juntas receptoras de votos y eso hace que haya disminución. El presupuesto que nos mandó el Tribunal Supremo Electoral venía con equipos, recursos humanos, materiales, como que si la elección fuera la del 2018, porque venía, incluso presupuestariamente, venían 9.500. Y ustedes quisiera que voltearan a ver aquí, lástima que los de Facebook Live no nos pueden ver, pero aquí ustedes pueden ver que en el año 2018 había alrededor de 9.500 juntas receptoras de votos. Y eso disminuyó porque aumentó a 700 la cantidad de electores. Entonces aquí pasa a 8.684. Eso venía elevado en el presupuesto y eso fue lo que le quitamos. Venían 9.500 y venía presupuestado como que si hubiese sido todavía la elección de 2018. Entonces lo que se hizo fue disminuir al número real que se va a utilizar en base a la cantidad de electores. Entonces, esa es la reducción que hemos tenido. No hay, digamos, nada trasfondo. Se garantiza el número de papeletas, se garantizan las comunicaciones, se garantiza los centros de votación, se garantiza la alimentación. La alimentación pasa de $25, que era en 2018, a $40 en 2021. Sí. Y estaban pidiendo 50. Entonces, a ver, yo quisiera, pues el dinero no es de uno, es del Fondo General, de todos, pero uno tiene que tratar de racionalizar. Algo que se va a cumplir. Entonces aquí el diputado Wellman me criticaba y decía, mire, el magistrado, perdón, les digo diputados, no sé por qué, el magistrado Wellman me criticaba, decía, mire, si usted considera que $40 está bueno pagarle, pues usted verá, pero mire el trabajo, el esfuerzo. Sí, es que es cierto, pues el trabajo y el esfuerzo es necesario y hay que pagarle más, pero los recursos son escasos, ¿verdad? Entonces creo que pagar de $25 a $40 es sustantivamente bien, ¿verdad? Sí, entonces, hubo también recortes en lo de contrataciones de bienes y servicios, ministro. Ahí, ¿cómo se aplicaron los criterios para la evaluación del presupuesto? Le vuelvo a dar el mismo ejemplo, Neri, de lo que pasa con las juntas receptoras. Es decir, se habían solicitado 9.500 equipos tecnológicos, sí, ¿verdad? Y lo que se hizo fue bajarlo a 8.684. Es decir, sí, hay un recorte de materiales porque no se necesita comprar 9.500 paquetes, sino 8.600. Que es el número de juntas receptoras de votos. Ahora habrá como, ahí hacen un excedente, porque por cualquier contratiempo que se pueda originar en cuanto a la logística, seguramente, sí. ¿verdad? Y además, o sea, el diputado Olivo menciona, el magistrado Olivo mencionaba que en el año 2018 pues la elección era diferente, ¿verdad? Pero
realmente la única variable que hay en esto es el rostro, el voto por rostro en los alcaldes. Entonces la papeleta es la misma, los colores es la misma, el tamaño probablemente sea un poquito más grande, pero eso no cambia sustancialmente la variación de precios, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante recordar esto, pues, o sea, si una papeleta, el papel tiene el mismo valor, ¿verdad? La impresión de la tinta tiene el mismo valor, porque es una tinta a colores, y ustedes que están en estos medios también saben que blanco y negro tiene un costo, sí. A color tiene otro costo, pero no es diferencia de que, mire, le voy a poner esta banderita de un color y la otra de otro, eso ya tiene un costo diferente. No, ¿verdad? Una papeleta impresa a colores es lo que se debe valorar, ¿no? Entonces, yo creo que con esto se garantiza la comunicación electoral, la organización y logística electoral, y la transmisión y procesamiento y divulgación de datos, así como el escrutinio final, es decir, que son donde están los mayores rubros, ¿no? Se decía, mire, pero no va a garantizar la alimentación de los elementos policiales y Fuerzas Armadas. Sí lo garantiza. Ahora bien, si los magistrados del Tribunal Supremo Electoral consideran que ellos van a hacer modificaciones al interior del presupuesto, entonces sabrán cómo manejar el presupuesto, ¿verdad? Pero ya tiene que ser internamente. Sí. Y eso lo harán ellos de forma interna. Por eso la Comisión de Hacienda aprobó los 25 millones para el ejercicio 2020, ¿no? En la comisión, que supongo que van a entrar al pleno, pues, mañana, ¿no? Mañana sí hay plenaria. Entonces, también valga aclarar, es decir, nos costó mucho con el equipo técnico razonar el incremento que se dio realmente de 19 millones con respecto a la elección anterior. Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque solo había que generar variaciones de precios, y en los cuales llevamos 2 años en los que la inflación ha sido prácticamente cero. Entonces no ha habido incremento de precios en los valores, y creemos que darle esos 45 millones pues será más que suficiente, ¿no? Sin embargo, valga aclarar que hemos dado dos valoraciones importantes. La primera es, si existiese alguna contingencia adicional, nosotros estamos dispuestos a analizarla. Por ejemplo, el voto en el exterior. Exactamente. Y si hay, digamos, ley para voto en el exterior, seguramente vamos a hacer un presupuesto extraordinario para poder aportar los recursos. ¿De cuánto se podría disponer? No se sabe. Ese es un tema que hay que evaluar. La emergencia. Sí. Pero dependerá, el voto en el exterior siempre es una fuerte inversión, ministro. La experiencia sí nos lo va a indicar. La experiencia nos dice que la comunicación y el electorado en el exterior vota muy poco. Sí, también. ¿Ya? Entonces, yo creo que en esta elección, digamos, los mensajes para que los electores voten, pues deben ser mucho mayores, ¿verdad? Entonces, no recuerdo si eran 10.000 electores los que hay en el exterior, ¿verdad? Que con posibilidades de voto. Los que votan, sí, los que tienen posibilidades de votar. Los que votaron fueron más o menos 200. Entonces, se necesita motivar más. Sí, hay que motivar mucho el tema del exterior, ¿verdad? Y hay que hacer ahí porcentajes, cuánto de esos 10.000 pueden votar, un 10%, un 20%, un 30%, y así calcular los costos que cuesta, digamos, el equipo que hay que enviar y que tiene que mandar de regreso el electorado, ¿no? Los electores. Entonces, eso tiene un costo. ¿Cuánto cuesta mandar esto por correo postal, ¿no? Entonces, los materiales cuestan $25, mandarlos cuesta $30. ¿Cuánto es el costo? Y eso se valora más la parte comunicativa, ¿no?
Bueno, ministro, esperaremos lo que suceda entonces en la Asamblea Legislativa, que es la que deberá aprobar el presupuesto que ha sido ya presentado ante este órgano de Estado para los comicios 2021. Ministro, ¿cuál es la información que tiene esta cartera de Estado sobre cómo están nuestros bonos? Ya usted estuvo reunido con las evaluadoras de riesgo en nuestro país, hubo por ahí alguna información que usted la clarificó, pero ¿qué nuevos datos nos comparte esta mañana? Bueno, efectivamente, cuando nosotros se hablaba mucho de que las tensiones políticas entre el Ejecutivo y el Legislativo pues habían generado variaciones de precios. En las primeras semanas, digamos, no hubo una afectación en los mercados, en el mercado salvadoreño directamente, sino más bien lo que hubo fue que los mercados internacionales se movieron y aumentaron más o menos 10 puntos básicos el riesgo de los países de América Latina, debido a que el coronavirus puso nervioso a los mercados internacionales y las bolsas cayeron a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso también cae en América Latina y generó un incremento de 10 puntos básicos, 0.1%, digamos. Para todos los países de para América todos los Latina. países, Ahí ¿no? vamos Entonces, nosotros, ahí vamos incluidos, ¿no? Ese fue el impacto inmediato, pero como dice usted, variable coronavirus. Sí. Y adicionalmente a eso, digamos, lo que ha pasado ahora es que estábamos en 390 puntos básicos, que es como la tasa de interés, en español, digámoslo, es la tasa de interés que tiene que pagar el país si saliera al mercado a emitir nueva deuda, más la tasa del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, estábamos en 3.90 y ahora con este aumento de riesgo del coronavirus, prácticamente todas las economías aumentaron su nivel de riesgo y nosotros estamos en más o menos en 440. ¿Verdad? Se aumentó. Y hay otros países que tienen... Todos han aumentado. ¿Cómo se interpreta ese incremento, ministro? No, que hay demasiada inestabilidad en los mercados. Los inversionistas están de alguna manera nerviosos de cómo se va a afrontar este tema a nivel mundial y cómo la economía va a lograr absorber, digamos, de una forma más clara los impactos económicos que van a tener los países en materia de turismo, en materia de infraestructura, por lo que se ha generado con esta enfermedad, ¿no? Entonces, y se suma otra variable. Y a medida que esto, digamos, no se pueda detener por parte de los países, aumenta el riesgo, ¿no? Aumenta el riesgo. Sí. El Fondo Monetario y el Banco Mundial acaban de cancelar prácticamente todas las misiones internacionales, las reuniones los informes que se iban a dar en abril prácticamente están canceladas, las reuniones anuales, donde nos toca a nosotros ir a informar un poco la situación económica. Las sesiones anuales de abril, todas canceladas. Están canceladas, ¿verdad? Entonces, claramente esto no es normal en los mercados, no es normal en la economía. China probablemente habría que evaluar cuál va a ser su impacto en el crecimiento. Reconozcamos que China tiene uno de las tasas económicas que más mueve el mundo, ¿no? Es decir, es la segunda economía, claro, a nivel entonces, mundial. Y una tasa de crecimiento tan fuerte como lo tiene China, pues seguramente va a repercutir en todo el mundo, ¿no? Vamos a ir a una pausa, ministro, y ya llega el cafecito de la mañana también. 7:22, estamos con el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, nuestro invitado de hoy aquí en Punto de Vista. A quienes están conectados con nosotros, importante información que nos comparte el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. Haciendo este análisis, ministro, como usted decía, de todas las repercusiones, hay también otros factores que pueden incidir en la condición de riesgo que afecta nuestra ponderación de deuda. Pero dice usted, hay también noticias que están enviando buenos mensajes y se refería a esta firma londinense Berkeley que está reconociendo algunos riesgos que tiene El Salvador y lo compara con una de las islas que tiene amplia actividad turística como Jamaica, decía. Correcto, Neri. Fíjate que el día de ayer
salió este informe de Berkeley donde dice que la volatilidad del mercado crea oportunidades tácticas. Y qué interesante cómo nombra el informe, ¿no? Porque dice que se podría explotar en términos financieros la exposición de turismo en Centroamérica y el Caribe. Y una estrategia dice que sería la compra del bono de El Salvador del 2041 y la venta del bono de Jamaica 2039 y 2045. ¿Por qué lo dice? Porque dice que se esperaba que Jamaica se viera fuertemente impactada en materia turística por el tema del coronavirus, pero sorprendentemente este brote de coronavirus todavía no le ha impactado de una manera muy fuerte. En el Caribe tiene República Dominicana sí, ya coronavirus. A pesar de que el turismo en Jamaica representa más del 50% de las exportaciones totales. Y también el análisis dice pues que El Salvador ha percibido un impacto mayor en sus bonos, a pesar de que está menos expuesto al tema del coronavirus, porque la región es como más sensible, ¿no? Sí. Y nuestro rubro turístico tampoco es como tan fuerte como el de exactamente, Caribe, ¿verdad? Y que también, digamos, el informe dice, puede asociarse también a las tensiones políticas que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo. Las está considerando. Pero también, a pesar de eso, dice el informe de Berkeley, no vemos, dice, que estos riesgos políticos tengan un impacto material a corto plazo. Y por tanto, tomando en cuenta los riesgos contenidos en El Salvador, Berkeley recomienda usar los movimientos de mercado para cambiarse de bonos jamaiquinos a bonos salvadoreños. Entonces, ¿por qué? Porque el impacto en el corto plazo puede ser mucho menos impactante, o el riesgo de corto plazo tiene menor impacto que el riesgo de largo plazo para los países del Caribe que pueden absorber problemas de turismo en el largo plazo, entonces en el mediano y largo plazo. Pero también reconoce el informe que El Salvador puede tener mayor riesgo a un largo plazo por estas tensiones políticas. No, es justamente lo que dice. Es decir, dice que los riesgos que no vemos en estos riesgos políticos, que estos riesgos políticos tengan un impacto material a corto plazo. Entonces, no como quien dice que pueden tenerlo a largo plazo. No dice eso. Lo infiere. Sí, no dice eso. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque realmente, digamos, lo que yo he dicho siempre es, El Salvador cambia su coyuntura prácticamente una vez por semana, ¿no? Entonces, sí, es variable. Una vez por semana tenemos un tema nuevo. Entonces, los mercados internacionales no ven, digamos, estos impactos con que sean prolongados. Con un tema de financiamiento de los bonos de deuda pública en el mediano plazo. Es decir, ¿cuál es la primera pregunta que me van a hacer a mí los inversionistas? Mire, ¿cómo le afecta el pago de la deuda pública en 2020? No me afecta en nada, fíjense. No me afecta en nada, porque la brecha de financiamiento y el pago de la deuda pública está garantizada en el presupuesto de la nación, en el presupuesto del Estado. Entonces no hay ninguna afectación al pago de la deuda pública en materia de corto plazo. Aunque, por ejemplo, si aumentan los intereses, se deben de destinar más recursos para el pago de esa deuda. No. Es decir, los intereses están presupuestados en base al día que se vendió esa deuda pública. O sea, no está aumentando el pago de la deuda pública del ejercicio 2020 o de la deuda ya contratada, sino que en el momento en que El Salvador salga al mercado internacional y haya un mayor riesgo país, en ese momento es que va a haber un costo adicional, a pesar de las condiciones internacionales. Y a pesar de todo lo que se pueda decir sobre estas tensiones políticas, que yo creo que ya van de bajada, el nivel de riesgo país que tenemos ahora es mucho mejor que el de hace un año. ¿Ya? Y es mucho mejor que el de hace 2 años. ¿Cree usted que se van a lograr más los entendimientos? Y si El Salvador quisiera salir al mercado hoy día, a 10 años, probablemente estaríamos saliendo a una tasa de 5.50.
Y si El Salvador quisiera salir a 30 años, probablemente saliera entre 6.25 y 6.50. Entonces, las condiciones del mercado siguen siendo positivas para El Salvador, a pesar que ha habido un incremento en el riesgo país a nivel internacional, o a nivel de toda América Latina, o a nivel de todo el mundo. Es decir, incluso van a ser mejores. ¿Por qué? Porque al parecer la Fed en Estados Unidos está por anunciar una disminución. Vamos a ver qué pasa, ¿no? En eso no tenemos Pero ¿será incidencia. que acentúan, por ejemplo, quizás tuviéramos puntos a favor o un medio punto a favor si no hubiésemos tenido estas tensiones políticas? Usted que es experto en esto de finanzas y de mercados internacionales. Pues el movimiento real que existió fue de más o menos 6 puntos básicos, que no los podemos relacionar directamente a estas tensiones políticas, ¿no? Como he dicho al principio, las primeras 2 semanas, esto lo que generó fue un movimiento que levantó una curva en toda América Latina, pero no lo podemos afectar directamente a esto, ¿no? Ahora dice que va de bajada la tensión política, ministro. Yo creo que las tensiones políticas van de diálogo? bajada. El diputado Carlos Reyes ayer decía en la Comisión de Hacienda, si el BCE nos garantiza la información que hemos solicitado, pues podemos estar considerando apoyar los 109 millones de la fase 3, ¿no? Entonces, yo creo que ya esos son mensajes muy positivos, muy de bajarle volumen a la tensión, a pesar de que realmente se necesita fortalecer rápido, de una forma muy audaz, a la Policía Nacional Civil y a los miembros de la Fuerza Armada. Ya vemos las cosas lamentables que han pasado el día de ayer y los días hacia atrás. Pero, ministro, muchos cuestionan. Que es lamentable para todos. Algunos sectores cuestionan que se ha hecho mucho énfasis en esto de los 109 millones sin antes resolver el tema de los 90 millones, que está pendiente de ratificación. Los 91 millones están en manos del BCE todavía, porque requiere un proceso. Si ustedes se acuerdan, cuando se aprueban los 91 millones, la Asamblea Legislativa considera que había que que modificar a la institución que iba a trabajar el programa de capacitación de jóvenes. Sí. Entonces se quita a CIFCO y se incorpora INSAFORP. INSAFORP este día en su consejo directivo, esperemos termine su plan de trabajo que le va a presentar al BCE esta misma semana, y que el BCE va a aprobar la próxima semana, probablemente entre lunes y miércoles. Una vez que el BCE apruebe, entonces ya estamos listos, el Ejecutivo está listo para llevarlo, pero este ha sido un proceso largo, porque era como volver a comenzar la evaluación de las instituciones, y eso es tardado, ¿no? Entonces el BCE tuvo que hacer la evaluación de INSAFORP para ver que se cumpliera con todo la parte de procedimientos, ¿no? Entonces eso es lo que ha generado, digamos, el que el BCE todavía no nos haya entregado a nosotros el préstamo. Y sobre lo de los 109 millones, ministro, uno de los puntos también que ha señalado el estudio de la Comisión de Hacienda, esto de la videovigilancia, porque tenemos en el caso particular de San Salvador otro préstamo que ejecuta la alcaldía. Sí. Se revisó, los diputados que le han dicho. Todo eso se les mencionó, o sea, hablamos de este tema en varias ocasiones, Neri, y se les dijo, bueno, si hay zonas en San Salvador que ya no necesitan, digamos, el sistema de videovigilancia, pues habrá que llevarlo a otras zonas, ¿no? Es decir, eso es algo, pues, que realmente no nos genera ningún... No hay ninguna... seguridad se necesita en todos lados. En todos lados, sí. ¿Ya? Entonces, y no hay ninguna cosa que impida el destinar los recursos para... No, para nada. Al contrario, estos son de las cosas que pues se puede platicar en
en la Comisión de Hacienda, ¿no? Ministro, se llevó a cabo en nuestro país la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano, el Sí. discurso del presidente del BID muy orientado a la necesidad que los países, dice, puedan invertir lo que recaudan para enfrentar y que la clase media, decía él, y la clase pobre que sigue teniendo también limitantes pueda desarrollarse. ¿Cómo se analiza esto? Decía que Centroamérica todavía tiene deudas pendientes. Bueno, hay mucho que valorar en lo que pasó en la Asamblea de Gobernadores, muchos temas en materia económica. Primero, decir que realmente las expectativas de toda América Latina son distintas y los déficits que se tengan en materia de bienestar social o de crecimiento económico en los países son valorados de distintas formas. Probablemente los sistemas educativos, o no probablemente, así seguramente es, los sistemas educativos de Sudamérica tienen mejores condiciones que los sistemas educativos en Centroamérica. Y hablemos de Chile, por ejemplo. En Chile, la educación y los servicios de salud tienen un estándar muy alto, mientras que probablemente en Centroamérica no alcanzamos, digamos, a tener los grados de escolaridad que tienen en Chile o los grados de la calidad de servicios de salud que tienen en Chile. Pero aún así, digamos, las estadísticas de percepción en Chile muestran que la población resiente no tener más servicios ni mejores servicios. Claro, las universidades han estado protestando. Entonces, y vemos todo lo que pasó en Chile por el incremento del transporte público, ¿no? Se generó una efervescencia social bien fuerte que dice, nosotros queremos más, con lo que pagamos nosotros queremos más, ¿ya? Entonces, y las estadísticas en Chile resultan que la percepción es mucho más negativa que la percepción en El Salvador, ¿ya? Entonces, es un tema de percepciones de la ciudadanía. No estoy diciendo que seamos mejor que Chile, no. He dicho claramente que es un tema de percepción y un tema de relatividad. Las condiciones en bienestar social probablemente sean mejores en Chile, pero la población quiere mucho más que eso, ¿no? Hay una amplia exigencia de la utilización. Y eso es lo que pasa en toda Sudamérica. Y esa es una de las valoraciones que a los gobernadores, pues, en la Asamblea realmente preocupa. ¿Por qué? Porque ahora tenemos este problema del coronavirus. Y esto va a requerir requiere la amplia fuerza del Estado contracíclica. Es decir, ahora el Estado tiene que entrar y desarrollar todas las medidas que afecten o que no afecten o que afecten menos, ¿verdad? La parte económica y la parte social. Es decir, ahí viene el poder del Estado a decir, miren, en este momento no debemos de ir con el ciclo económico, con el ciclo social, haciendo lo mismo. Hay que hacer cosas distintas, de tal manera que evitemos que el ciclo siga corriendo en la forma como lo está haciendo ahora, ¿no? Entonces, por eso es importante desarrollar medidas contracíclicas que puedan revertir o disminuir o minorizar, digamos, los efectos que puede tener este problema de salud en la economía, ¿no? Cerremos hablando de las rentas, ministro. ¿Cómo vamos con esta declaración y recaudación? Y decía usted que, bueno, se estaban cumpliendo las proyecciones que tienen. Pues llevamos más o menos 330 millones de impuestos sobre la renta recaudados a la fecha. Eso genera una tasa de crecimiento de más o menos 2.8% con respecto al año pasado. ¿Es bueno 2.8? Es bueno. Bueno, la economía está a 2.5, estamos creciendo a 2.8, estamos creciendo un poco más que la economía, ¿no? ¿Cuántas declaraciones esperamos? La proyección de las declaraciones son 573,000 y a la fecha llevamos 152,000 declaraciones presentadas.
De esas, pues más o menos el 75% se han presentado por página web y el 25% se han presentado en línea en ventanilla. ¿Cuántas esperamos? 420,000 están pendientes, 420,700. ¿Quiénes han declarado? Y esto creo que es importante. Del total de declaraciones de renta por tipo de persona, que hay 14,893 que ya liquidaron, ya tienen liquidación a pagar. Pequeñas, solo hay 14,800, es decir, casi todo el monto global. En medianas hay 45 y grandes hay solo 25. Es decir, necesitamos que haya más contribuyentes. ¿De las grandes cuántos se esperan? Tenemos Okay, más o menos 25. 1,000 grandes contribuyentes, ¿verdad? ¿Y de esas solo 25? A pagar, es decir, que van a pagar, hay 25, pero en total, digamos, hay 98 grandes empresas que ya contribuyeron, digamos. Faltan 900, pues faltan 900 grandes empresas, faltan medianos contribuyentes y faltan un montón de pequeñitos, ¿no? Es así el comportamiento, ministro. Es así. Nosotros queremos incentivar a que se paguen los impuestos de una forma más rápida, que se acerquen los contribuyentes. Es más, si les toca pagar, pueden comenzar a pagar amnistía, con anticipación. No, pero la amnistía es para el ejercicio anterior. 2019. Para los que tienen problemas de solvencia o no pagaron en el pasado. Para 2018. Pero para declarar el impuesto sobre la renta, no. Ya, entonces aquí tienen que llevar un proceso como todos los años, ¿no? Hay que acercarse a presentar su declaración de impuestos sobre la renta. Si tiene que pagar, pues paga de una vez o paga el 10% y se queda pagando por cuotas, depende de los recursos que tengan las personas. Hay mucha gente que deja a última hora también, ministro. Sí, realmente hay que pagar nuestros impuestos a tiempo, ¿verdad? ¿Quiénes hemos pagado nuestros impuestos ya? Yo no, todavía. Eso, la mitad de los que están aquí, Sí. Qué importante, ministro. Y bueno, hoy con esta facilidad que se puede hacer en línea, también ahorra mucho tiempo y evita esas aglomeraciones que caracterizaban antes. Sí, hay que acercarse, tenemos mejores programas, mejores servicios. La verdad que esta administración también se reconoce por ser un gobierno muy digital. Vamos hacia eso, pues, y Hacienda pues está encaminado 100% a manejar esto, ¿no? Muchas gracias, ministro Nelson Fuentes, por acompañarnos aquí en la poderosa YSKL esta mañana. Gracias, Neri, gracias, Manuel, por invitarme, y aquí estoy siempre a sus órdenes. Y le recordamos a usted que en breve esta entrevista con el ministro de la Hacienda Pública estará en nuestro periódico digital radioyskl.com.